Buenos días, mis hermanos y amigos. En estos tiempos de pandemia he estado conversando con algunos hermanos y ellos me expresaban la tristeza y malestar que les ocasionaba el no poder congregarse en la iglesia. Incluso algunos de ellos muy honestamente me decían, y pensar que en algunas ocasiones y sin ninguna excusa que pudiera considerarse válida, yo dejaba de asistir. Todas estas declaraciones captadas en distintos momentos de esta larga cuarentena me llevaron a revisar nuevamente las Escrituras en Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Dice así la palabra de Dios. La leeré en la Nueva Versión Internacional. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hace un tiempo, un hermano se fracturó el dedo llamado anular de su mano izquierda. Él, siendo diestro, utilizaba su mano derecha. Mientras lo operaron, él estuvo con el brazo izquierdo inmovilizado. Él seguía pensando que no tendría mayores inconvenientes. Una vez que le retiraron la férula y el vendaje especial, se dio cuenta que aquel dedo tenía mucha más utilidad de la que él pensaba. Es más, se sentía incapacitado sin él. Estuvo en rehabilitación para que su dedo pudiera quedar tan funcional y útil como antes. Pensaba que es justamente cuando nos preocupamos realmente, o como dice la versión Reina Valera en el verso 24 del capítulo 10 de Hebreos, considerémonos. En este punto es donde realmente podemos entender el por qué nos es necesario reunirnos. Cuando el hermano del relato entendió que no podía ejercer muchas funciones sin su dedo que él llamaba nulo más que anular, al ocurrirle el accidente, lo consideró, lo cuidó, lo sanó. Aquí está la primera razón del por qué debemos reunirnos, considerarnos los unos a los otros. La segunda razón, algunos de los hermanos con los cuales hablé, les pregunté por qué sentían esa necesidad de congregarse. Algunos contestaron, es la costumbre, o los extrañamos, o nos hacen falta. La palabra de Dios nos menciona estimularnos en amor. El Espíritu Santo acciona en los que somos hijos de Dios, no para ejercer en nosotros acciones sentimentales o emocionales, sino verdaderamente ejercer ese cuidado amoroso que procede del amor de Dios, que debe estar en cada miembro de su iglesia. Esta es entonces la segunda razón, ponernos en marcha a través del amor de Dios. La tercera razón, una vez que hemos comprendido que debemos ser una unidad y que debemos preocuparnos, considerarnos para activarnos en amor, es cuando podemos colocarnos en vía a la ejecución. Es cuando el cuerpo, es decir, la iglesia, comprende que es realmente la suma de sus miembros y que cada uno es importante, y el amor es el motor que genera el movimiento de todo el cuerpo. He aquí la tercera razón, cuando podemos también estimularnos a proceder a realizar toda buena obra como un solo cuerpo en movimiento. Hasta aquí tenemos las tres razones del por qué debemos reunirnos. Continuando con el verso 25 del capítulo 10 de Hebreos, donde se menciona no dejar de congregarse. Estas palabras, que muchos convierten en exhortación y otros en excusa, de acuerdo a su conveniencia, algunos con argumentos algo sólidos y otros muy superficiales. Veamos entonces dónde será el punto de reunión. En casi todas las versiones bíblicas aparece no dejar de congregarse o no dejar de reunirse. Si bien es cierto que en esta época que nos toca vivir, tenemos la costumbre de asistir a lo que denominamos templo o iglesia, es decir, ese recinto donde nos reunimos y asistimos para la ceremonia eclesial comúnmente los domingos. No es menos cierto que al inicio de la iglesia, por allá en el libro de los Hechos, nos relata la palabra de Dios, que los cristianos se reunían en sus casas. Ahora bien, las Escrituras nos dicen claramente, no dejar de reunirnos. En medio de esta cuarentena creo firmemente que nos ha tocado
No dejar de congregarnos, pero ciertamente de una manera distinta, utilizando las herramientas tecnológicas de esta era, Zoom, Google Meet, videoconferencia de WhatsApp, entre otras. Pero somos latinos, somos venezolanos. Para nosotros sigue siendo muy impersonal estos medios tecnológicos. Necesitamos el calor, el abrazo, el sentirnos. Pero más allá de esto, no es menos cierto que no hemos dejado de reunirnos. En la medida de lo posible, sé que algunos hermanos sí se reúnen en forma presencial. Con esto, quiero decirles que la exhortación es no dejar de congregarse, no dejar de preocuparse o considerarnos. El amarnos y ejecutar juntos las buenas obras no depende mucho del lugar donde lo hagamos. El dónde no es muy importante. Lo importante es no dejar de hacerlo. Lo paradójico de esto, en este 2020 que se está desarrollando en vivo y directo para nosotros, es que estamos utilizando métodos nuevos para no dejar de congregarnos, pero a su vez hemos vuelto a la iglesia primitiva, las reuniones en casa. Es una combinación donde debemos entender que nuestro buen Dios nos da herramientas para cumplir su palabra. Seamos sabios y prudentes, acatemos las normas, pero nunca dejemos de cumplir la palabra de Dios correctamente. Dios los bendiga. Feliz fin de semana.